Lux Veritatis sobre el Concilio de Efeso. Papa Pío XI, 1931. A nuestros venerables hermanos, patriarcas, primados, arzobispos, obispos y otros ordinarios locales que disfrutan de la paz y la comunión con la sede apostólica. Venerables hermanos y amados hijos, salud y bendición apostólica. La historia, la luz de la verdad y el testimonio de los siglos, si se discierne correctamente y se examina con diligencia, nos enseña que la promesa divina de Jesucristo, estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del mundo. Mateo 28, 20, nunca le ha fallado a la Iglesia su novia y, por lo tanto, nunca le fallará en el futuro. Es más, cuanto más turbulentas son las olas con las que se agita la barca divina de Pedro, en el transcurso de los siglos, más presente y poderosa es su experiencia de la ayuda de la gracia celestial. Esto sucedió más especialmente en la primera época de la Iglesia, no solo cuando el nombre de pila se consideraba un crimen execrable, castigado con la muerte, sino también cuando la fe genuina de Cristo, confundida por la perfidia de los herejes que difundían, principalmente en las regiones orientales, fue puesto en grave peligro. Porque así como los perseguidores del nombre católico, uno tras otro, perecieron miserablemente, y el mismo imperio romano fue destruido, así todos los herejes, como ramas marchitas, cf. Juan 15, 6, arrancadas de la vid divina, tampoco pudieron beber la savia de la vida, ni da fruto. 2. La Iglesia de Dios, por el contrario, en medio de tantas tormentas y las vicisitudes de las cosas que perecen, confiando solo en Dios, ha seguido siempre su camino, con pasos firmes y seguros, y nunca ha cesado de ella. Enérgica defensa de la integridad del sagrado depósito de la verdad evangélica que le confió su fundador. 3. Estas cosas nos vienen a la mente, venerables hermanos, cuando vamos a hablarles, en estas cartas, sobre el acontecimiento más auspicioso, a saber, el sínodo ecuménico que se celebró en Efeso, hace 1500 años, porque allí, ciertamente, la astuta perversidad de los que yerraban fue expuesta, y allí también se manifestó la fe más firme de la Iglesia sostenida por la ayuda celestial. 4. Sabemos, en efecto, que 2 comités de distinguidos hombres se han constituido, a nuestro deseo, para asegurar que esta conmemoración del centenario se celebre dignamente no solo aquí en la ciudad que es la capital del mundo católico, sino también entre todas las naciones. Véase la carta a los cardenales más eminentes, B. Pompili y a Sincero, 25 de diciembre de 1930. Acta Apostólica Sedis, volumen 23, páginas 10 a 12. Y somos muy conscientes de que aquellos a quienes hemos encomendado esta oficina especial no han escatimado cuidados ni trabajo y han utilizado todos los esfuerzos para asegurar su logro exitoso. Estos generosos esfuerzos han encontrado, casi en todas partes, una respuesta voluntaria y espontánea, con notable unanimidad, tanto de los pastores como de la gente, todo lo cual es motivo de sincera felicitación. 5. Pero cuando consideramos detenidamente este evento y todos los hechos y circunstancias relacionados con él, sentimos que se convierte en el oficio que Dios nos ha encomendado, que nosotros mismos debamos hablar con ustedes en estas cartas encíclicas sobre este asunto tan importante, antes del final de la celebración, y justo cuando hemos vuelto al tiempo sagrado cuando la Santísima Virgen María nos dio a luz a nuestro Salvador. Porque abrigamos la buena esperanza de que estas palabras nuestras no solo serán agradables y provechosas para usted y su rebaño, pero también que si las mismas son consideradas y ponderadas por algunos de los que difieren de la sede apostólica, hermanos e hijos más queridos por nosotros, movidos a ella por el deseo de la verdad, bien puede ser que, enseñado por la historia, el guía de vida, al menos se verán afectados por un anhelo o nostalgia, por el único rebaño y el único pastor, y por abrazar esa fe genuina que siempre se conserva segura y completa en la Iglesia romana. Porque en el plan que siguieron los padres del concilio en su ataque a la herejía nestoriana, y en toda la celebración del sínodo de Efeso, 3 dogmas de la religión católica, que nos interesan principalmente aquí, se manifestaron luminosamente a los ojos. De todo, es decir, que hay una persona en Jesucristo y esta es divina, que la Santísima Virgen María sea reconocida y venerada por todos como verdadera y verdaderamente Madre de Dios, e igualmente que en materia de fe y moral, el romano pontífice tiene una autoridad dada por Dios, suprema, alta y no sujeta a ninguno sobre todos y a varios cristianos fieles. Y por abrazar esa fe genuina que siempre se conserva segura y completa en la Iglesia romana. Porque en el plan que siguieron los padres del concilio en su ataque a la herejía nestoriana, y en toda la celebración del sínodo de Efeso, 3 dogmas de la religión católica, que nos interesan principalmente aquí, se manifestaron luminosamente a los ojos. De todo, es decir, que hay una persona en Jesucristo y esta es divina, que la Santísima Virgen María sea reconocida y venerada por todos como verdadera y verdaderamente Madre de Dios, e igualmente que en materia de fe y moral, el romano pontífice tiene una autoridad dada por Dios, suprema, alta y no sujeta a ninguno sobre todos y a varios cristianos fieles. Y por abrazar esa fe genuina que siempre se conserva segura y completa en la Iglesia romana. 6. Por tanto, prosigamos el tema en orden, tomando como principio la doctrina y la amonestación que el apóstol de los gentiles dirigió a los efesios, hasta que todos nos encontremos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que de ahora en adelante no seamos más niños arrojados de un lado a otro y llevados de un lado a otro con todo viento de doctrina por la maldad de los hombres, por la astuta astucia con que acechan para engañar.
Pero haciendo la verdad en la caridad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo está compactado y debidamente unido, por lo que sea que se suministre, según la operación en la medida de cada parte aumenta el cuerpo para edificarse a sí mismo en la caridad. Efesios 4, 13-16. 7. Ahora bien, así como los padres del sínodo de Efeso siguieron estos mandatos apostólicos con esa maravillosa unión de mentes, así quisiéramos que todos, sin distinción, y dejando a un lado las opiniones prejuiciosas, tomen estas palabras como dirigidas a ellos mismos y felizmente expresadas. Ponerlos en práctica. 8. Como todos saben, Nestorio fue el autor de toda la controversia, no es que hubiera producido una nueva doctrina por su propio ingenio y estudio, porque, más bien, se lo había pedido prestado a Teodore de Mopsuestine Visiap, y habiéndolo desarrollado más a fondo y revestido de una apariencia de novedad, con un gran aparato de palabras y oraciones, pues estaba dotado de un fluir de elocuencia, comenzó a proclamarlo, y se esforzó por difundirlo. Nacido en Germanicia, una ciudad de Siria, fue a Antioquía cuando era joven, con el fin de ser educado allí en el saber sagrado y profano. En esta ciudad, que fue muy famosa en esa época, entró primero en la vida monástica, y luego lo abandonó, por la movilidad de la mente, y habiendo sido nombrado sacerdote, se entregó enteramente al oficio de predicar, deseando el aplauso de los hombres más que la gloria de Dios. Pero la fama de su elocuencia afectó tanto al pueblo, y se extendió tanto, que fue llamado a Constantinopla, que entonces enviudó de su pastor, y, en medio de grandes expectativas por parte de todos, fue elevado a la categoría de episcopal. Dignidad. Sentado en esta célebre sede, lejos de abandonar su novedosa doctrina, persistió en enseñarla y difundirla, con mayor autoridad y más arrogancia de espíritu. 9. Para que el caso se entienda correctamente, conviene tocar brevemente los puntos principales de la herejía nestoriana. Porque aquel arrogante, pensando que dos hipóstasis enteras, a saber, la de Jesús que era humano y la del Verbo que era divino, se juntaban en un prosopón, como él lo llamaba, negaba esa unión maravillosa y sustancial de los dos naturalezas que llamamos hipostáticas, y por eso afirmó que el Verbo unigénito de Dios no se hizo hombre, sino que se hizo en carne humana, por morar en él, por el beneplácito y por el poder de operación. Por tanto, iba a ser llamado Teóforo, o portador de Dios, de la misma manera que los profetas y otros hombres santos pueden ser llamados portadores de Dios en razón de la gracia divina que les fue impartida. 10. De estas perversas novedades de Nestorio fue un paso fácil reconocer dos personas en Cristo, una divina y otra humana, y siguió más adelante por necesidad que la Santísima Virgen María no era verdaderamente la Madre de Dios o Teotocos, sino que fue, más bien, la Madre del hombre Cristo, o Cristotocos, o como mucho Teodocos, es decir, el receptor de Dios, cf. Mansi Conciliorum Amplissima Collectio 4, y C. 1007, Schwartz, Acta Conciliorum Ecumenicorum, 1, 5, p. 408. 11. Estos dogmas perversos, que ahora no fueron enseñados de manera encubierta y oscura por un individuo privado, sino que fueron profanados abierta y claramente por el propio obispo de la sede constantinopolitana, causaron una gran perturbación en la mente de los hombres, más especialmente en los países orientales Iglesia. Y entre los oponentes de la herejía nestoriana, algunos de los cuales se encontraron en la ciudad capital del Imperio de Oriente, el lugar más destacado fue sin duda ocupado por ese hombre santísimo, el campeón de la integridad católica, Cirilo, patriarca de Alejandría. Porque como era más celoso en el cuidado de sus propios hijos y también en el de los hermanos descarriados, tan pronto como había oído hablar de la opinión perversa del obispo de Constantinopla, defendió enérgicamente la fe ortodoxa en presencia de su propio rebaño. 12. Pero cuando la tenacidad endurecida de Nestorio había frustrado este intento caritativo, Cirilo, que comprendía y mantenía enérgicamente la autoridad de la Iglesia romana, no dio más pasos ni dictaría sentencia en un asunto tan grave hasta que no hubiera solicitado a la sede apostólica y había tomado su decisión. En consecuencia, dirigió las más diligentes cartas al bendito Padre Celestino, amado de Dios, en las que, entre otras cosas, escribe lo siguiente: la antigua costumbre de las iglesias nos advierte que los asuntos de este tipo deben ser comunicados a su santidad. Mansi, LC 4. 1011, pero no abandonamos abierta y públicamente su comunión, es decir, la de Nestorio, antes de indicar estas cosas a tu piedad. Por lo tanto, garantice para prescribir lo que sienta en este asunto para que sepamos claramente si debemos comunicarnos con él o si debemos declararle libremente que nadie puede comunicarse con alguien que aprecia y predica una doctrina tan errónea. Además, la mente de su integridad y su juicio sobre este asunto deben expresarse claramente en cartas a los obispos de Macedonia, que son los más piadosos y devotos de Dios, y también a los prelados de todo Oriente. Mansi, LC 4. 1015. 13. Nestorio tampoco ignoraba la suprema autoridad del obispo romano sobre la Iglesia universal, pues más de una vez en cartas dirigidas a Celestina intentó justificar su propia enseñanza e impedir la mente del Santísimo Pontífice y ganársela. Él mismo. Pero todo en vano, porque las palabras mal consideradas del heresiarca contenían serios errores, y una vez que el obispo de la sede apostólica los discernió claramente, inmediatamente aplicó su mano a un remedio, y para que la plaga de la herejía no se volviera más peligrosa por la demora, hizo que los examinaran mediante un juicio sinodal y los condenó solemnemente, y decretó que debían ser condenados por todos. 14.
Y aquí, venerables hermanos, quisiéramos que considerasen detenidamente en qué medida la manera de actuar del romano pontífice en este caso difería de la que había seguido el obispo de Alejandría. Porque este último, aunque ocupó la sede que se consideraba la primera en la Iglesia oriental, no decidiría, como hemos dicho, una controversia muy grave sobre la fe católica por sí mismo antes de tener cierto conocimiento del juicio de la Iglesia apostólica. Ver. Celestino, por el contrario, habiendo convocado un sínodo romano y sopesando el asunto con madurez en virtud de su autoridad suprema y absoluta sobre todo el rebaño del Señor, hizo y sancionó solemnemente estos decretos concernientes al obispo de Constantinopla. Sepa, pues, claramente, le escribió a Nestorio que este es nuestro juicio. Los romanos, los alejandrinos y toda la Iglesia católica, y que la Santa Iglesia de la ciudad de Constantinopla defendió con toda razón hasta vuestro tiempo, ya menos que condenéis en confesión abierta y escrita esta pérfida novedad que busca separar lo que une la venerable Escritura. Dentro de 10 días, contados desde el primer día en que esta decisión le sea conocida, será expulsado de la comunión de la Iglesia Católica Universal. Le hemos enviado este formulario de nuestro juicio de nuestro dicho hijo, el diácono Posidonio, junto con todos los documentos dirigidos a nuestro santo hermano sacerdote, el mencionado obispo de la ciudad de Alejandría, quien nos ha dado más información sobre este asunto. Los hemos enviado para que actúe en nuestro lugar para que se conozca nuestro estatuto, ya sea para ti o para todos los hermanos, porque todos deben saber lo que se hace en un asunto que concierne a la causa de todos. Mansi, IC 4034 SQ. 15. El romano pontífice ordenó al patriarca de Alejandría que ejecutara su sentencia con las siguientes graves palabras: por tanto, en virtud de la autoridad de nuestra sede, y actuando en nuestro lugar, harás cumplir estrictamente esta sentencia que debe o bien dentro de 10 días para ser contado desde el día de esta decisión, condenar sus predicaciones malvadas en una profesión escrita, y probar que él tiene la misma fe con respecto al nacimiento de Cristo nuestro Dios que es sostenida por la Iglesia romana y la de su santidad y por la devoción de todas, o si él no hace esto, entonces su santidad para hacer provisión para esa Iglesia, debe saber que él debe ser removido de nuestro cuerpo por todos los medios. Migne, PL 50, 463, CF. Mans, IC 4. 1019 SS. 16. Pero algunos escritores de la época pasada y de días más recientes, tratando de evadir la autoridad luminosa de los documentos que hemos citado, han dado el siguiente relato de todo el asunto, que a menudo exponen de una manera algo arrogante. Se puede conceder, dicen fácilmente, que el romano pontífice emitió un juicio perentorio y absoluto que el obispo de Alejandría había provocado en su animosidad por Nestorio, y que con mucho gusto hizo suyo. Sin embargo, el concilio convocado posteriormente en Efeso tomó el asunto ya juzgado y condenado en conjunto por la sede apostólica, y lo juzgó de nuevo desde el principio y decretó por su autoridad suprema lo que todos deben creer al respecto. De esto dicen que se puede deducir que un concilio ecuménico posee derechos mucho más poderosos y más válidos que la autoridad del obispo romano. 17. Pero en esto han construido un tejido de falsedad revestido con una apariencia engañosa de verdad. Esto puede ser visto fácilmente por cualquiera que, dejando de lado opiniones preconcebidas, observe el registro fiel de los hechos y examine diligentemente la evidencia documental. Porque, en primer lugar, debe observarse que cuando el emperador Teodosio, actuando también en nombre de su colega Valentiniano, convocó al concilio ecuménico, el juicio de Celestina aún no había llegado a Constantinopla, y no se sabía nada al respecto allí. Además, cuando Selastín descubrió que los emperadores habían ordenado un sínodo en Efeso, no hizo ninguna objeción en su contra, más aún, en cartas a Teodosio, Mansi, IC 4291, y al obispo de Alejandría, Mansi, IC 4292, a la vez elogió esta propuesta y delegó y proclamó a sus legados que iban a presidir el concilio, a saber, el patriarca Cirilo, los obispos Arcadio y Proyecto, y el sacerdote Felipe. Pero al actuar así, el pontífice no dejó un caso sin juicio a la decisión del concilio, pero, como él mismo dijo, las cosas que ya había decretado, Mansi, IC 4287, aún estaban por permanecer, y ordenó a los padres del concilio que ejecutaran la sentencia dictada por él mismo, pero para que, consultando juntos, y ofreciendo oraciones a Dios, debían esforzarse, en la medida de lo posible, por devolver al obispo descarriado de Constantinopla a la unidad de la fe. Así, cuando Cirilo preguntó al pontífice cómo debía actuar en este asunto, es decir, si el Santo Sínodo debe recibir al hombre al condenar las cosas que había predicado, o si, debido a que el tiempo señalado ya se había agotado, la sentencia dictada hace mucho tiempo debe cumplir, Selastín respondió de la siguiente manera: es para su santidad, junto con el venerable consejo de los hermanos, para que vean que se repriman los disturbios que han surgido en la Iglesia, y cuando con la ayuda de Dios se acabe el asunto, lo aprendamos de la corrección que se ha decidido. No decimos que estamos ausentes de su asamblea, porque no podemos estar ausentes de aquellos con quienes, donde quiera que estén, estamos unidos por una sola fe. Estamos ahí porque pensamos lo que se está haciendo ahí para todos, hacemos aquello espiritualmente que parece que no hacemos de una manera corporal. Anhelamos la paz católica, anhelamos la salvación del que se está muriendo, pero si confiesa su enfermedad. Decimos esto para que no parezca que queremos a alguien que está dispuesto a corregirse a sí mismo. Que demuestre que no tenemos pies veloces para derramar sangre, cuando sabe que también se le ofrece un remedio. Mansi, LC 4.
1292. 18. Pero si estas palabras de Celestino nos muestran su corazón paternal, y dejan muy claro que no deseaba nada más fervientemente que la luz de la fe verdadera iluminara los ojos que estaban ciegos, y que se regocijaría cuando los que estaban ciegos por error volvieron a la Iglesia, al mismo tiempo, las instrucciones que dio a sus legados, cuando se dirigían a Efeso, prueban cuán grande fue el cuidado y la solicitud del pontífice al pedirles preservar los derechos divinamente dados a los romanos. Ver a salvo e intacto. Así, entre otras cosas, dice, os mandamos que se salvaguarde la autoridad de la sede apostólica, porque las instrucciones que se le entreguen le dicen esto, que usted debe estar presente en la asamblea, y si ellos vienen a una discusión, usted debe juzgar sus opiniones pero no participar en el concurso. 19. Y así actuaron los legados con el asentimiento de los padres del Sagrado Sínodo. Pues, siguiendo con firmeza y fidelidad los dichos absolutos mandatos del pontífice cuando llegaron a Efeso después de cumplido el primer acto, exigieron que se les sometiera todo lo decretado en la asamblea anterior para que pudieran ser confirmados y ratificados en el nombre de la sede apostólica. Te rogamos que ordenes que todas las cosas que se han hecho en este santo sínodo antes de nuestra llegada nos sean mostradas, para que también las confirmemos según el juicio de nuestro beato Papa. Y de este presente santo sínodo. Mansi, 1.c. 41290. 20. También Felipe el sacerdote, en presencia de todo el concilio, pronunció ese excelente pronunciamiento sobre el primado de la Iglesia romana que se cita en la Constitución Dogmática Pastora Etemus del Concilio Vaticano, COUNC. Vatic. Ses. 4 cap 2 a saber, nadie duda, como se sabía en todas las épocas, que el santo y bendito Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia católica, recibió de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor de la humanidad, las llaves del reino, y se le dio el poder de atar y desatar los pecados, y hasta ahora y para siempre, vive y ejerce juicio sobre sus sucesores. Mansi, y C4. 1295. 21. ¿Qué más se necesita decir? Los padres del concilio ecuménico hicieron alguna objeción a esta forma de actuar adoptada por Celestina y sus legados, o se opusieron de alguna manera. De ninguna manera. Por el contrario, quedan monumentos escritos que muestran claramente su propia observancia y reverencia. Pues cuando, en la segunda sesión del Sagrado Sínodo, los legados papales, leyendo las cartas de Celestina, dijeron entre otras cosas, en nuestra solicitud, os hemos enviado a nuestros santos hermanos y coadjutores de un mismo sentir con nosotros, los dignos de confianza hombres Arcadio y Proyecto los obispos, y Felipe nuestro sacerdote, para que estén presentes en lo que se está haciendo y ejecuten lo que ya hemos decretado nosotros, para lo cual no dudamos que tu santidad dará tu consentimiento. Mansi, 1.c. 4287, los padres del concilio estuvieron tan lejos de rechazar esta sentencia como de un juez supremo que, alabándola a una sola voz, saludaron al romano pontífice con estas abundantes aclamaciones: este es un juicio justo. Todo el sínodo da gracias a Celestina el nuevo Pablo, a Cirilo el nuevo Pablo, a Celestina el guardián de la fe, a Celestina que se siente más con el sínodo, a Celestina todo el sínodo da gracias, hay una Celestina, un Cirilo, una fe del sínodo, una fe del mundo entero. Mansi, 1.c. 4. 1287, a Celestina, que está de corazón con el sínodo, a Celestina todo el sínodo da gracias, hay una Celestina, un Cirilo, una fe del sínodo, una fe del mundo entero. Mansi, 1.c. 4. 1287, a Celestina, que está de corazón con el sínodo, a Celestina todo el sínodo da gracias, hay una Celestina, un Cirilo, una fe del sínodo, una fe del mundo entero. Mansi, 1.c. 4. 1287. 22. Pero cuando llegaron a la condenación y el rechazo de Nestorio, los mismos padres del concilio no pensaron que fueran libres para juzgar toda la causa de nuevo, pero profesan abiertamente que son impedidos y obligados por la sentencia del romano pontífice, entendiendo que él, Nestorio, piensa y predica impíamente, y obligado por los sagrados cánones y por la carta de nuestro Santísimo Padre y Colegiado Celestino, obispo de la Iglesia romana, llegamos por necesidad, y con lágrimas, a esta lamentable sentencia en su contra. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo, que fue asaltado por palabras de blasfemia del hombre, ha declarado, a través de este Santísimo Sínodo, que dicho Nestorio está privado de la dignidad episcopal y es un extraño para toda la comunión y compañía de los sacerdotes. Mansi, 1.c. 4294 SQ. 23. Y en la segunda sesión del concilio, el firmo obispo de Cesarea, asimismo, profesó abiertamente lo mismo con estas palabras: la Santa Sede Apostólica y, a través de las cartas del Santísimo Obispo Celestino, que envió a los obispos más religiosos, prescribieron de antemano el juicio y la regla sobre el presente asunto, que también hemos seguido, y como Nestorio, habiendo sido citado por nosotros, no ha aparecido, hemos puesto ese formulario en ejecución, declarando el juicio canónico y apostólico en su contra. Mansi, 1.c. 4287 SQ. 24. Ahora bien, todos los diversos documentos que hemos ensayado, uno tras otro, prueban de manera tan expresa y significativa que ya, en toda la Iglesia universal,
había una fe fuerte y común en la autoridad del romano pontífice sobre todo el rebaño de Cristo, autoridad no sujeta a nadie e incapaz de error, para que estas cosas recuerden las claras y luminosas palabras de Agustín, pronunciadas unos años antes, sobre el juicio dictado por el Papa Zósimo contra los pelagianos en su epístola tractatoria. En estas palabras de la sede apostólica, la fe católica es tan venerable, tan firmemente fundada, tan segura y tan clara, que sería impío para un cristiano dudar de ella. Epista 190, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 57, p. 159 ss. 25. Ojalá el Santísimo Obispo de Hipona hubiera estado presente en el Sínodo de Efeso, cuanto su intelecto maravillosamente agudo, percibiendo la línea divisoria en las discusiones, habría ilustrado los dogmas de la verdad católica, y cómo los habría defendido con todas sus fuerzas. Pero cuando los legados imperiales, portando las cartas de invitación, llegaron a Hipona, no les quedó más que lamentar que esa gran luminaria de la sabiduría cristiana se extinguiera y que su sede fuera arrasada por los vándalos. 26. Sabemos muy bien, venerables hermanos, que algunos de los que, especialmente en la época actual, se dedican a la investigación histórica, hacen todo lo posible por limpiar a Nestorio de la mancha de la herejía, y que también acusan al Santísimo Cirilo, obispo de Alejandría, de injusta animosidad, diciendo que, como Nestorio lo odiaba, lo calumnió y luchó con todas sus fuerzas para procurar su condena por cosas que nunca había enseñado. Nuestra bendita predecesora Celestina, de cuya sencillez se dice que fue abusada por Cirilo, y también el Santo Sínodo de Efeso, están envueltos en esta gravísima acusación de estos defensores del obispo de Constantinopla. 27. La Iglesia, sin embargo, protesta contra este intento fútil y temerario, porque ella ha reconocido en todo momento la condena de Nestorio como decretada justa y merecidamente, y ha considerado la doctrina de Ciril como ortodoxa, y ha contado el concilio de Efeso entre los sínodos ecuménicos, celebrado bajo la guía del Espíritu Santo, y lo ha celebrado en veneración. Porque, para omitir muchos monumentos luminosos de evidencia documental, todos saben, con seguridad, que muchos asociados de Nestorio, que habían visto con sus propios ojos todo el curso de los acontecimientos, y que no tenían intimidad amistosa con Ciril, a pesar de que ellos fueron atraídos hacia el lado opuesto, por su amistad con Nestorio, por el gran encanto de sus escritos, y por el mismo calor engendrado en las disputas, sin embargo, después del sínodo de Efeso, movido por así decirlo, por la luz de la verdad, abandonó gradualmente al obispo hereje de Constantinopla, que por la justa ley de la Iglesia debía ser evitado. Ciertamente, algunos de ellos aún vivían cuando nuestro predecesor de feliz memoria, León el Grande, escribió en estos términos a Paschasinus, obispo de Lilibeta, y su propio legado en el concilio de Calcedonia: sepan que toda la Iglesia de Constantinopla, con todos sus monasterios y muchos obispos, ha dado su consentimiento y se ha suscrito a la anatematización de Nestorio y Eutiques y sus dogmas. Mansi, 1.c. Vi 124, pero en su carta dogmática al emperador León, reprende abiertamente a Nestorio como hereje y maestro de herejía, sin que nadie lo contradiga, porque dice: se ha anatematizado, por tanto, Nestorio, que creía que la Santísima Virgen María era la madre, no de Dios, sino del hombre solamente, de modo que hizo una persona de la carne y otra de la deidad, y no percibió que había un solo Cristo, en la palabra de Dios y en la carne, sino que predicó por separado y por separado uno al Hijo de Dios, y el otro del hombre. Mansi, 1.cb. 351-354, lo mismo, como todos saben. Fue solemnemente sancionado por el concilio de Calcedonia, cuando volvió a condenar a Nestorio y alabó las enseñanzas de Cirilo. Y nuestro santísimo predecesor Gregorio Magno, cuando acababa de ser elevado a la cátedra del Beato Pedro, en su carta sinodal a las iglesias orientales, habiendo mencionado estos 4 concilios ecuménicos, a saber, los de Nicea, Constantinopla, Efeso y Calcedonia. Habla de ellos en estas palabras de gran momento y nobleza. Sobre estos, como sobre una piedra de 4 cuadrados, surge la estructura de la Santa Fe, y cualquiera que sea su vida u oficio, quien no mantenga su solidez, aunque se le vea como una piedra, yace fuera del edificio. Migne, PL 77, 478, CF. Mansi, LC 9. 1048, por tanto, todos deberían tener por cierto que Nestorio realmente predicó novedades heréticas, que el patriarca de Alejandría fue un enérgico defensor de la fe católica, y que el pontífice Celestino, junto con el sínodo de Efeso, mantuvo tanto la antigua doctrina de los padres como la autoridad suprema de la sede apostólica. 2. 28. Pero ahora, venerables hermanos, examinemos más profundamente aquellos puntos de doctrina que el sínodo de Efeso, por el mismo hecho de su condena de Nestorio, profesó abiertamente y sancionó por su autoridad. Ahora bien, aparte del rechazo de la herejía pelagiana y la condena de quienes la favorecían, uno de los cuales, sin duda, era Nestorius, había un asunto principalmente en cuestión, y fue confirmado solemne y casi unánimemente por los padres, que es decir que la opinión de este heresiarca era totalmente impía y repugnante a las sagradas escrituras, y que, por tanto, lo que él negó era completamente cierto, a saber, que hay una persona en Cristo, y que la misma es divina. Porque cuando Nestorio, como hemos dicho, sosteniendo obstinadamente que el Verbo divino no estaba unido a la naturaleza humana en Cristo sustancial e hipostáticamente, sino por un cierto vínculo accidental y moral, los padres de Efeso,
al condenar a Nestorio, profesaron abiertamente la doctrina correcta sobre la encarnación, que debe ser firmemente sostenido por todos. Y de hecho, Cirilo en las cartas y capítulos ya dirigidos a Nestorio de antemano, e insertados en las actas de este sínodo ecuménico, en maravilloso acuerdo con la Iglesia romana, mantuvo estas cosas con palabras elocuentes y reiteradas: de ninguna manera, por lo tanto, es lícito dividir al único Señor Jesucristo en dos hijos. Porque la Escritura no dice que la palabra asoció a la persona de un hombre consigo mismo, sino que se hizo carne. Pero cuando se dice que el Verbo se hizo carne, eso no significa nada más que él participó de carne y sangre, así como nosotros, por tanto, hizo suyo nuestro cuerpo, y nació hombre, nacido de mujer, al mismo tiempo sin dejar a un lado su deidad, ni su nacimiento del Padre, porque al asumir la carne, seguía siendo lo que era. Mansi, LC 4. 891. 29. Porque se nos enseña, por la Sagrada Escritura y por la divina tradición, que la palabra de Dios Padre no se unió a un hombre que ya subsistía en él, sino que Cristo, la palabra de Dios, es uno y el mismo, gozando de la eternidad en el seno del Padre, y hecho hombre a su tiempo. Porque, en verdad, que la deidad y la humanidad en Jesucristo, el Redentor de la humanidad, están unidos por esa unión maravillosa que se llama justa y merecidamente hipostática, es claramente evidente por el hecho de que en las Sagradas Escrituras el mismo Cristo no es solo llamado Dios y hombre, pero también se declara claramente que él obra como Dios y también como hombre, y nuevamente que muere como hombre y como Dios resucita de entre los muertos. Es decir, aquel que es concebido en el vientre de la Virgen por obra del Espíritu Santo, que nace, que yace en un pesebre, quien se llama a sí mismo Hijo del Hombre, quien sufre y muere en la cruz, es el mismo que, de manera solemne y maravillosa, es llamado por el Padre Eterno mi Hijo amado, Mateo 3:17, 17:5, 2 Pedro y 17, quien perdona los pecados por su autoridad divina, Mateo 9:2-6, Lucas v20-24, 7:48, y en otros lugares, y de la misma manera por su propio poder llama los enfermos a salud, Mateo 8:3, Marcos y 41, Lucas v13, Juan 9, y en otros lugares. Así como todas estas cosas muestran claramente que en Cristo hay naturalezas por las cuales se realizan obras tanto divinas como humanas, así dan testimonio no menos claramente de que el único Cristo es a la vez Dios y hombre debido a esa unidad de persona de la cual él se llama Teantropos, Dios hombre. Es llamado por el Padre Eterno mi Hijo amado, Mateo 3:17, 17:5, 2 Pedro y 17, quien perdona los pecados por su autoridad divina, Mateo 9:2-6, Lucas v20-24. 7.48, y en otros lugares, e igualmente por su propio poder devuelve la salud a los enfermos, Mateo 8:3, Marcos y 41, Lucas v13, Juan 9, y en otros lugares. Así como todas estas cosas muestran claramente que en Cristo hay naturalezas por las cuales se realizan obras tanto divinas como humanas, así dan testimonio no menos claramente de que el único Cristo es a la vez Dios y hombre debido a esa unidad de persona de la cual él se llama Teantropos, Dios hombre. Es llamado por el Padre Eterno mi Hijo amado, Mateo 3:17, 17:5, 2 Pedro y 17, quien perdona los pecados por su autoridad divina, Mateo 9:2-6, Lucas v20-24. 7.48, y en otros lugares, e igualmente por su propio poder devuelve la salud a los enfermos, Mateo 8:3, Marcos y 41, Lucas v13, Juan 9, y en otros lugares. Así como todas estas cosas muestran claramente que en Cristo hay naturalezas por las cuales se realizan obras tanto divinas como humanas, así dan testimonio no menos claramente de que el único Cristo es a la vez Dios y hombre debido a esa unidad de persona de la cual él se llama Teantropos, Dios hombre. 8:3, Marqui 41, Lucas v13, 9, y en otros lugares. Así como todas estas cosas muestran claramente que en Cristo hay naturalezas por las cuales se realizan tanto las obras divinas como las humanas, así dan testimonio no menos claramente de que el único Cristo es a la vez Dios y hombre debido a esa unidad de persona de la cual él se llama Teantropos, Dios hombre. 8:3, Marqui 41, Lucas v13, 9, y en otros lugares. Así como todas estas cosas muestran claramente que en Cristo hay naturalezas por las cuales se realizan tanto las obras divinas como las humanas, así dan testimonio no menos claramente de que el único Cristo es a la vez Dios y hombre debido a esa unidad de persona de la cual él se llama Teantropos, Dios hombre. 30. Además, esta doctrina que ha sido jamás transmitida puede probarse y confirmarse, como todos pueden ver, a partir del dogma de la redención del hombre. Porque, ¿cómo pudo Cristo ser llamado el primogénito entre muchos hermanos? Romanos 8:29, o ser herido a causa de nuestras iniquidades, Isaías 2:5, Mateo 8:17, y redimirnos de la servidumbre del pecado, a menos que él tuviera una naturaleza humana como tenemos. Y así, también, ¿cómo podría él dar perfecta satisfacción a la justicia del Padre Celestial que había sido violada por la humanidad, a menos que poseyera una inmensa e infinita dignidad por razón de su divina persona? 31. Tampoco puede discutirse este punto de la verdad católica sobre la base de que, si nuestro Redentor no tuviese una persona humana, entonces parecería que le faltaría alguna perfección a su naturaleza humana, lo que lo haría como hombre menos que nosotros. Porque, como lo observa aguda y sagazmente Santo Tomás de Aquino,
La personalidad pertenece a la dignidad y perfección de cualquier cosa en la medida en que se refiere a la dignidad y perfección de cualquier cosa para que exista por sí misma, que es lo que entendemos por el nombre de la personalidad, pero hay más dignidad en cualquier cosa si existe en otra de mayor dignidad que ella misma, que si existiera por sí misma, y por tanto hay más dignidad en la naturaleza humana de Cristo que en la nuestra, por este mismo fundamento, que en nosotros tiene personalidad propia, ya que existe por sí misma, pero en Cristo existe en la persona del Verbo, incluso en lo que se refiere a la dignidad de una forma para ser complementario de la especie. Sin embargo, el sensitivo es más noble en el hombre, debido a la conjunción con la forma completiva más noble, de lo que puede serlo en un animal bruto, en el cual el mismo es la forma completiva. Sum. Teol. 3. 2:2. 32. Además, vale la pena señalar aquí que, así como Arrio, el más astuto subversor de la unidad católica, atacó la naturaleza divina del Verbo consustancial al Padre Eterno, así Nestorio, tomando otro camino, es decir, rechazando el Redentor. Unión hipostática, negaba la divinidad plena y perfecta de Cristo, aunque no de la palabra. Porque sí, como erróneamente imaginaba, fue solo por una unión moral que la naturaleza divina y humana se unieron en Cristo, a lo cual, en verdad, como hemos dicho, también los profetas, y los demás héroes de la santidad cristiana, de alguna manera han logrado, de acuerdo con su respectiva unión con Dios, el Salvador de la humanidad diferiría muy poco, o nada en absoluto, de aquellos a quienes redimió por su gracia y por su sangre preciosa. Así, una vez abandonada la doctrina de la unión hipostática, donde los dogmas de la encarnación y de la redención del hombre descansan y se mantienen firmes, todo el fundamento de la religión católica cae y se arruina. Por lo tanto, no nos sorprende que, cuando surgió el peligro de la herejía nestoriana, todo el mundo católico se estremeció. No nos sorprende que, cuando el obispo de Constantinopla se opuso temeraria y erróneamente a la fe de los padres, el sínodo de Efeso se opuso firmemente a la fe de los padres. Contendió contra él y, en cumplimiento de la sentencia del romano pontífice, lo abatió con un terrible anatema. 33. Nosotros, por lo tanto, de acuerdo con todas las edades de la historia cristiana, veneramos al Redentor de la humanidad no como Elías o uno de los profetas, en quien la deidad celestial habitó por su gracia, pero junto con el príncipe de los apóstoles, que conoció este misterio por revelación divina, hacemos profesión con una sola voz: tú eres el Cristo, el Hijo de la Dios viviente. Mateo 16, 16. 34. Una vez que este dogma de la verdad está firmemente establecido, es fácil deducir de él que por el misterio de la incamación toda la creación de los hombres y de las cosas mundanas ha sido dotada de una dignidad que, ciertamente, nada mayor puede ser imaginado, y seguramente más grandioso que aquello a lo que fue elevado por la obra de la creación. Porque aquí en la raza de Adán tenemos uno, a saber, Cristo, que ha alcanzado la deidad eterna e infinita, y está unido a ella de la manera más cercana y misteriosa. Cristo, en efecto, lo llamamos nuestro hermano, dotado de naturaleza humana, pero también Dios con nosotros, o Emmanuel, que por su gracia y sus méritos, nos atrae a todos a nuestro divino autor y también nos recuerda a esa bienaventuranza celestial de la que había caído miserablemente por el pecado original. Dirijámonos, por tanto, a él con un corazón agradecido, sigamos sus preceptos, imitemos sus ejemplos. Porque así seremos partícipes de su divinidad que se dignó ser partícipes de nuestra humanidad. Misal Romano. 35. Pero sí, como hemos dicho, en todo momento a lo largo de los siglos, la verdadera Iglesia de Cristo ha defendido con la mayor diligencia esta doctrina genuina e incorrupta sobre la unidad personal y la divinidad de su fundador. No ha sido así, pobre de mí, con los que vagan infelices fuera del único redil de Cristo. Porque cada vez que alguien se aparta pertinazmente de la autoridad de enseñanza infalible de la Iglesia, lamentamos decir que pierde gradualmente la doctrina verdadera y cierta acerca de Jesucristo. Y, en efecto, con respecto a las muchas y diversas sectas religiosas, especialmente las que datan de los siglos XVI y XVII, que aún llevan el nombre cristiano y que, al comienzo de su separación, profesaban firmemente que Cristo es Dios y hombre, si les preguntamos ahora qué opinan de él, ciertamente recibiremos respuestas diversas y contradictorias. Porque unos pocos entre ellos, en verdad, han guardado la doctrina completa y la fe completa acerca de la persona de nuestro Redentor, pero otros, si de alguna manera afirman algo parecido, parecen saborear aromas vaporosos cuya realidad se ha ido. Porque nos presentan a Jesucristo como un hombre dotado de dones divinos y unido de manera misteriosa a la divinidad más allá de todas las demás y muy cerca de Dios, pero están muy lejos de la profesión plena y sincera de la fe católica. Otros nuevamente, sin reconocer nada de lo divino en Cristo, profesan que Él es un mero hombre, adornado de hecho con excelentes dones de alma y cuerpo, pero sujeto a errores y debilidades humanas. De donde se ve claramente que todos ellos, nada menos que Nestorio, hacen un temerario intento de disolver a Cristo, y que, por lo tanto, según el testimonio de Juan el Evangelista, no son de Dios, cf. 1 Juan 4:3. Sin reconocer nada de lo divino en Cristo, profesan que Él es un mero hombre, adornado en verdad con excelentes dones de alma y cuerpo, pero sujeto a errores y debilidades humanas. De donde se ve claramente que todos ellos, nada menos que Nestorio, hacen un temerario intento de disolver a Cristo, y que, por lo tanto, según el testimonio de Juan el Evangelista, no son de Dios, cf. 1 Juan 4:3. Sin reconocer nada de lo divino en Cristo,
profesan que él es un mero hombre, adornado en verdad con excelentes dones de alma y cuerpo, pero sujeto a errores y debilidades humanas. De donde se ve claramente que todos ellos, nada menos que Nestorio, hacen un temerario intento de disolver a Cristo, y que, por lo tanto, según el testimonio de Juan el Evangelista, no son de Dios, cf. 1 Juan 4:3. 36. Por tanto, con corazón paternal, desde la cumbre de esta sede apostólica, exhortamos a todos los que se enorgullecen de ser seguidores de Cristo y depositan en él su propia esperanza y salvación y la de la sociedad humana, a que siempre unirse más firmemente y más estrechamente a esta Iglesia romana, en la que solo se cree en Cristo con plena y perfecta fe, se adora con el culto sincero de la adoración y se ama con la llama perpetua de la caridad ardiente. Que recuerden, y en particular los que presiden un rebaño separado de nosotros, que la fe que sus padres profesaron solemnemente en Efeso se conserva inalterada y es defendida enérgicamente, como en épocas pasadas y también en el presente, por esta Cátedra Suprema de Verdad. 37. De esta unidad de la religión católica hablamos con más profundidad, hace unos años, en nuestra encíclica Mortalium Animus. Aún así, puede ser útil recordar brevemente el asunto aquí, porque la unión hipostática de Cristo, confirmada solemnemente en el Sínodo de Efeso, lleva y pone ante nosotros la imagen de esa unidad con la que nuestro Redentor quiso que se adornara su cuerpo místico, es decir, la Iglesia, un cuerpo, y Corintios 12:12, compactados y bien unidos, Efesios 4,16. Porque si la unidad personal de Cristo es el ejemplo místico al que él mismo quiso que se conformara la unión de la sociedad cristiana, todo sabio verá que esto solo puede surgir, no de una pretendida conjunción de muchos disidentes entre sí, sino de una jerarquía, de una autoridad docente suprema, de una ley de fe y de una fe de cristianos. Véase la encíclica Mortalium Animus. De esta unidad de la Iglesia, consistente en la comunión con la sede apostólica, Felipe, legado del obispo romano, dio un admirable testimonio en el Sínodo de Efeso, porque cuando los padres del concilio, a una sola voz, aplaudían las cartas enviadas por Celestina, les dirigía estas memorables palabras: damos gracias al santo y venerable sínodo que, cuando se recitaron las cartas de nuestro santo Papa, como miembros santos por vuestras santas voces y exclamaciones, os unisteis a la santa cabeza. Porque vuestra bienaventuranza no ignora que el beato Pedro es la cabeza de toda la fe, como también de los apóstoles. Mans, IC 41290. De esta unidad de la Iglesia, consistente en la comunión con la sede apostólica, Felipe, legado del obispo romano, dio un admirable testimonio en el Sínodo de Efeso, porque cuando los padres del concilio, a una sola voz, aplaudían las cartas enviadas por Celestina, les dirigía estas memorables palabras: damos gracias al santo y venerable sínodo que, cuando se recitaron las cartas de nuestro santo Papa, como miembros santos por vuestras santas voces y exclamaciones, os unisteis a la santa cabeza. Porque vuestra bienaventuranza no ignora que el beato Pedro es la cabeza de toda la fe, como también de los apóstoles. Mans, IC 41290. De esta unidad de la Iglesia, consistente en la comunión con la sede apostólica, Felipe, legado del obispo romano, dio un admirable testimonio en el Sínodo de Efeso, porque cuando los padres del concilio, a una sola voz, aplaudían las cartas enviadas por Celestina, les dirigía estas memorables palabras: damos gracias al santo y venerable sínodo que, cuando se recitaron las cartas de nuestro santo Papa, como miembros santos por vuestras santas voces y exclamaciones, os unisteis a la santa cabeza. Porque vuestra bienaventuranza no ignora que el beato Pedro es la cabeza de toda la fe, como también de los apóstoles. Mans, IC 41290, aplaudiendo las cartas enviadas por Celestina, se dirigió a ellas con estas memorables palabras: damos gracias al santo y venerable sínodo que, cuando las cartas de nuestro santo Papa fueron recitadas, como miembros santos por vuestras santas voces y exclamaciones, os unisteis ustedes mismos a la santa cabeza. Porque vuestra bienaventuranza no ignora que el beato Pedro es la cabeza de toda la fe, como también de los apóstoles. Mans, IC 41290, aplaudiendo las cartas enviadas por Celestina, se dirigió a ellas con estas memorables palabras: damos gracias al santo y venerable sínodo que, cuando las cartas de nuestro santo Papa fueron recitadas, como miembros santos por vuestras santas voces y exclamaciones, os unisteis ustedes mismos a la santa cabeza. Porque vuestra bienaventuranza no ignora que el beato Pedro es la cabeza de toda la fe, como también de los apóstoles. Mans, IC 41290. 38. Pero si en algún momento, ahora más que nunca, conviene a todo el bien unirse por una sincera profesión de fe a Jesucristo y a la Iglesia, su mística esposa, ahora que tantos hombres en todas partes se esfuerzan por arrojar del dulce yugo de Cristo, cuando rechazan la luz de su doctrina, rechazan los arroyos de su gracia y repudian la autoridad divina de aquel que se ha convertido, según las palabras del Evangelio, en señal que será contradecida. Lucas 2:34. Y ahora, dado que de este lamentable alejamiento de Cristo surgen innumerables y crecientes males, busquemos todos un remedio oportuno de aquel que es el único que bajo el cielo ha sido dado a los hombres por el cual debemos ser salvos. Hechos 4:12. Porque es sólo así, cuando el Sagrado Corazón de Jesús inspira las mentes de los hombres mortales, que pueden surgir tiempos más felices para cada uno de nosotros, uno a uno, para la vida familiar y para la sociedad civil, en estos momentos tan tristemente perturbada. 3. 39. Ahora bien,
De este principio de doctrina católica que hemos tocado hasta ahora, se sigue necesariamente el dogma de la maternidad divina que predicamos como perteneciente a la Santísima Virgen María. No es que la naturaleza del Verbo o su divinidad, como nos advierte Cirilo, haya tenido su origen en la Santísima Virgen, sino porque de ella sacó ese cuerpo sagrado, perfeccionado por un alma intelectual, al que se unió hipostáticamente la palabra de Dios, y por eso se dice que nace según la carne. Mansi, y C4. 891. Y, en efecto, si el Hijo de la Santísima Virgen María es Dios, ciertamente la que lo dio a luz es justa y merecidamente llamada Madre de Dios. Si hay una sola persona en Cristo, y esta es divina, sin duda María debería ser llamada, por todos, no solo la Madre de Cristo el hombre, sino Teotocos, o portadora de Dios. Veneremos todos, por tanto, a la tierna Madre de Dios, a quien su prima Isabel saludó como la Madre de mi Señor, LCI 43, quien, en palabras de Ignacio Mártir, dio a luz a Dios, ad Efesios 7, 18 a 20, y de quien, como profesa Tertuliano, nació Dios, a quien la divinidad eterna ha dotado de la plenitud de la gracia y dotado de tan gran dignidad. 40. Nadie puede rechazar esta verdad, transmitida desde la primera época de la Iglesia, con el pretexto de que la Santísima Virgen María suplió, en efecto, el cuerpo de Jesucristo, pero no produjo la palabra del Padre Celestial, pues, como Cirilo ya con razón y lucidez respondió en su tiempo, cf. Mansi, y C4. 599, así como aquellos en cuyo seno se engendra nuestra naturaleza terrena, no nuestra alma, son justa y verdaderamente llamados nuestras madres, así ella, desde la unidad de la persona de su Hijo, alcanzó la maternidad divina. 41. Por tanto, la opinión impía de Nestorio, que el romano pontífice, guiado por el Espíritu Santo, había condenado el año anterior, fue condenada de nuevo merecida y solemnemente por el sínodo de Efeso. Y el populacho de Efeso se sintió atraído hacia la Virgen Madre de Dios con tanta piedad, y ardiendo con un amor tan ardiente, que cuando entendieron el juicio dictado por los padres del concilio, los saludaron con desbordante alegría de corazón, y reuniendo a su alrededor en un cuerpo, llevando antorchas encendidas en sus manos, los acompañó a casa. Y ciertamente, la misma Gran Madre de Dios miró desde el cielo sobre este espectáculo, y sonrió dulcemente a estos sus hijos de Efeso, y a todos los cristianos fieles de todo el mundo católico, que habían sido perturbados por las trampas de la herejía nestoriana. 42. De este dogma de la maternidad divina, como del derramamiento de un manantial oculto, brota la gracia singular de María y su dignidad, que es la más alta después de Dios. Más aún, como dice admirablemente Santo Tomás de Aquino, la Santísima Virgen, por lo que es Madre de Dios, tiene cierta dignidad infinita, por el bien infinito que es Dios. Sum. Teo, 3. A 6, Cornelius a la Pide lo despliega y lo explica con más detalle, con estas palabras: la Santísima Virgen es la Madre de Dios, por lo tanto, es mucho más excelente que todos los ángeles, incluso los serafines y querubines. Ella es la Madre de Dios, por tanto, ella es la más pura y la más santa, de modo que bajo Dios no se puede imaginar una mayor pureza. Ella es la Madre de Dios, por tanto, cualquier privilegio, en el orden de la gracia santificante, que se haya concedido a alguno de los santos. 43. Porque, entonces, los reformadores, novatores, y no pocos no católicos condenan amargamente nuestra piedad hacia la Virgen Madre de Dios, como si retiráramos el culto debido únicamente a Dios. No saben, o no consideran atentamente que nada puede agradar más a Jesucristo, que ciertamente tiene un amor ardiente por su propia madre, que venerarla como se merece, que le devolvamos su amor, y que, imitando su ejemplo más sagrado, deberíamos procurar ganarnos su poderoso patrocinio. 44. Aquí, sin embargo, no dejaríamos de mencionar un asunto que nos ha dado no poco consuelo, a saber, que en la actualidad, incluso entre los reformadores, algunos comprenden mejor la dignidad de la Virgen Madre de Dios, y son conducidos y movidos a reverenciarla debidamente y a honrarla. Esto, cuando proviene de la conciencia interna y sincera, y no están. A veces ocurre para conciliar las mentes de los católicos, nos invita a esperar que por las oraciones y los esfuerzos de todos los buenos, y por la intercesión de la Santísima Virgen, que aprecia el amor de una madre por sus hijos descarriados, puedan finalmente ser devueltos al único rebaño verdadero de Jesucristo, y por lo tanto a nosotros que, aunque indignos, ocupamos su lugar y su autoridad en la tierra. 45. Pero hay otro asunto, venerables hermanos, que creemos que deberíamos recordar con respecto al oficio de maternidad de María, algo que es más dulce y más agradable, a saber, que ella, por haber dado a luz al Redentor de la humanidad, es también en cierto modo la madre más tierna de todos nosotros, a quien Cristo nuestro Señor se dignó tener como sus hermanos, Romanos 8:29. Como dice nuestro predecesor de feliz memoria, León XIII, Dios ha dado a alguien a quien, por el hecho mismo de haberla elegido como madre de su Hijo unigénito, le dio claramente los sentimientos de una madre, respirando nada más que amor y perdón. Tal fue lo que Jesucristo demostró que era ella, por su propia acción, cuando eligió espontáneamente estar debajo de ella y someterse a ella como un hijo a una madre, tal la declaró que era, cuando, desde la cruz, entregó a toda la humanidad, en la persona de su discípulo Juan, para su cuidado y protección, y como tal, finalmente, se entregó, al abrazar con gran corazón esta herencia de inmenso trabajo de su Hijo moribundo,
comenzó de inmediato a cumplir con todos los deberes de madre para con todos nosotros. Carta encíclica Octobrimense Adveniente 21 de septiembre de 1892. De aquí se desprende que todos nos sentimos atraídos hacia ella por una poderosa atracción, para que podamos confiarle con confianza todas las cosas que son nuestras, es decir, nuestras alegrías, si nos alegramos. Nuestros problemas, si estamos angustiados, nuestras esperanzas, si nos esforzamos por alcanzar a largo plazo cosas mejores. De aquí se deriva que si caen tiempos más difíciles sobre la Iglesia, si la fe fracasa, si la caridad se ha enfriado, si la moral pública y privada empeora, si algún peligro se cierne sobre el nombre católico y la sociedad civil, todos nos refugiamos con ella, implorando ayuda celestial. De aquí se desprende finalmente que en la suprema crisis de la muerte, cuando no hay otra esperanza, ninguna otra ayuda, alzamos hacia ella nuestros ojos llorosos y nuestras manos temblorosas, orando a través de ella por el perdón de su Hijo y la felicidad eterna. En el cielo. 46. Que todos, por tanto, con más ardiente celo en las necesidades actuales que nos afligen, vayan a ella y supliquen con súplica instantánea para que, a través de sus oraciones a su Hijo, las naciones descarriadas puedan volver a las instituciones cristianas y preceptos, que son el firme sustento de la seguridad pública, y de los que surge una abundancia de paz muy deseada y de verdadera felicidad. Que le imploren más fervientemente qué es lo que todo bien debe desear sobre todas las cosas, a saber, que la Iglesia nuestra Madre gane y goce tranquilamente de su libertad, que siempre utiliza para el mejor beneficio de los hombres, y del cual los individuos y los estados nunca han sufrido pérdidas, pero en todo momento han experimentado muchísimos y muy grandes beneficios. De la citada encíclica. 47. Pero una cosa en particular, y ciertamente de gran importancia, deseamos especialmente que todos imploren, bajo los auspicios de la Reina Celestial. Es decir, que ella, amada y adorada con tan ardiente piedad por los pueblos separados de Oriente, no los dejaría vagar y ser desdichadamente apartados de la unidad de la Iglesia y, por tanto, de su Hijo, cuyo vicario en la tierra somos. Que vuelvan al Padre común, cuyo juicio recibieron con gran diligencia todos los padres del sínodo de Efeso, y al que todos saludaron, con aclamaciones concordantes, como el guardián de la fe, que todos se vuelvan a nosotros, que en verdad tenemos un afecto paternal por todos ellos, y que con mucho gusto hacemos nuestras las palabras más amorosas que Ciril usó, cuando exhortó fervientemente a Nestorio a que se conserve la paz de las iglesias, y que el vínculo de amor y concordia entre los sacerdotes de Dios permanezca indisoluble. Mansi, y C4. 891. 48. Y ojalá nos llegara el día más feliz cuando la Virgen Madre de Dios, que está admirablemente representada en la obra teselada de nuestro predecesor, Sisto III, en la Basílica de Liberia, que nosotros mismos hemos restaurado a su prístina belleza, que todos los hijos separados de nosotros regresen, para que la veneren junto con nosotros con una sola mente y con una sola fe. Sin duda, esto será para nosotros una fuente del mayor placer. 49. Además, bien podemos considerar como un presagio feliz que nos haya tocado celebrar este 15º centenario, a nosotros, decimos, que hemos defendido la dignidad y la santidad del matrimonio casto contra las falacias invasoras de todo tipo. Carta encíclica, Castico Nubii, 21 de diciembre de 1930, y quienes han reivindicado solemnemente los sagrados derechos de la Iglesia Católica sobre la educación de la juventud, y han declarado y explicado la forma en que debe impartirse y los principios a seguir. ¿Qué debe conformarse? Carta encíclica, Divinilius Magistri, 21 de diciembre de 1929. Porque los preceptos que hemos enunciado sobre estas dos materias tienen en el oficio de la maternidad divina y en la familia de Nazaret un excelente ejemplo propuesto para la imitación de todos. Como dice nuestro predecesor, León XIII de feliz memoria, los padres de familia en verdad tienen en José un patrón glorioso de vigilancia y prudencia paterna, las madres tienen en la Santísima Virgen Madre de Dios un notable ejemplo de amor y modestia y sumisión de espíritu y de perfecta fe, pero los hijos de una familia tienen en Jesús, que estaba sujeto a ellos, un modelo divino de obediencia, que pueden admirar, adorar e imitar. Carta apostólica, Neminem Fugit, 14 de enero de 1882. 50. Pero de una manera más especial conviene que aquellas madres de esta nuestra época, que estando cansadas, ya sea de descendencia o del vínculo matrimonial, tienen el oficio que han asumido degradado y descuidado, puedan mirar a María y meditar atentamente sobre ella que ha elevado este grave deber de la maternidad a tan alta nobleza. Porque de esta manera hay esperanza de que, con la ayuda de la gracia de la Reina Celestial, puedan ser inducidos a sentir vergüenza por la deshonra infligida al gran sacramento del matrimonio, y puedan ser estimulados felizmente para seguir la maravillosa alabanza de sus virtudes, por todos los esfuerzos en su poder. 51. Si todas estas cosas prosperan según nuestro propósito, es decir, si la vida de la familia, principio y fundamento de toda sociedad humana, se remite a este digno modelo de santidad, sin duda alguna, seremos capaces de hacer frente a la formidable crisis de los males a los que nos enfrentamos, con un remedio eficaz. De esta manera, sucederá que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento podrá guardar los corazones y las mentes de todos, Fil 4, 7, y que el tan deseado reino de Cristo, las mentes y las fuerzas estando unidos, puede establecerse en todas partes. 52. No cerraremos esta encíclica, venerables hermanos, sin mencionar un asunto que seguramente será del agrado de todos.
Deseando que haya un monumento litúrgico de esta conmemoración, que pueda ayudar a alimentar la piedad del clero y del pueblo hacia la Gran Madre de Dios, hemos ordenado a nuestro Consejo Supremo que preside los sagrados ritos que publique un oficio y misa de la Divina Maternidad, que ha de ser celebrado por la Iglesia Universal. Y, mientras tanto, como prenda de los dones celestiales y prenda de nuestro afecto paterno, les impartimos la bendición apostólica, muy amorosamente en el Señor, a todos ustedes, venerables hermanos, a todos y a su clero y pueblo. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 25 de diciembre, fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, del año 1931, décimo de nuestro pontificado.